Una de las preguntas habituales sobre una moto eléctrica es ¿cuál es la autonomía? Yo siempre respondo que depende. ¿De qué depende? De la velocidad. Depende de otras muchas cosas, como puede ser el viento, como puede ser la pendiente de la ruta que vayamos a realizar, pero el principal factor que afecta a la autonomía es la velocidad. De los últimos meses que llevo utilizando mi moto, yo conozco prácticamente cuál es el consumo aproximado y cuál es la autonomía a cada una de las velocidades. Para hacerlo esto un poquito más técnico, lo que he hecho ha sido, en diferentes trayectos, recorrer más del 50% de la batería a una velocidad constante para calcular el consumo y así la autonomía si hubiera usado el 100% de la batería a esa velocidad. Gracias a estas mediciones he podido elaborar la tabla que veis a continuación. Los datos de esta tabla son muy interesantes. Es importante saber que solo son datos reales los que se encuentran entre 80 y 120 km por hora. No he recorrido a 50 por hora ni a 140 por hora las autonomías que refleja esta tabla. Pero lo que sí que he hecho ha sido extrapolar una curva de tracción de orden que se aproxima a cómo los consumos varían con la velocidad para extrapolar por delante y por detrás las autonomías a mayor y a menor velocidad. ¿Qué nos encontramos? Es muy interesante de que el consumo a altas velocidades rápidamente sube y a costa de esto la autonomía cae en picado. Por eso, por encima de los 120 km por hora, con mi moto de 10 kWh, pues prácticamente podemos hacer 100 km o incluso menos, si mantenemos esa velocidad o la superamos. ¿Qué pasa por el otro extremo? A velocidades muy bajas, por ejemplo a 50 km por hora, se podría alcanzar una autonomía de 300 km. Eso está muy por encima de lo que indica el fabricante para las condiciones de ciudad, que serían de 220. Esto es porque son unos ciclos en los que se acelera, se decelera, se llega a alcanzar unas velocidades. Pues bueno, yo os puedo asegurar de que a velocidades de entre 40 y 50 por hora, por cada porcentaje de batería realizas entre 3 y 5 kilómetros. Esto significa que la autonomía por ciudad es infinita. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca he hecho unos trayectos tan largos sin salir de la ciudad para poder valorar y evaluar en un 50% de la batería estos consumos, pero sí en torno al 10% o en torno a unos 10 kilómetros. Aquí viene la gran pregunta y la gran comparación con las motos de combustión o con los coches. Nosotros estamos acostumbrados a que por ciudad el consumo sea mayor y en cambio por autovía, por carretera, el consumo sea menor. Esto vale. ¿Por qué creemos que es así? Pues porque en los coches de combustión, en los motores de combustión, todo lo que son regímenes variables, variar las revoluciones, hace que la eficiencia sea peor. Por esta razón, a bajas velocidades por ciudad se producen los mayores consumos. Esto ya no es debido al acelerar, frenar, que también influye, pero que en vehículos híbridos o totalmente eléctricos la frenada regenerativa prácticamente compensa totalmente estos movimientos de acelerar, frenar rápidamente. Esto sumado a la gran eficiencia de estos motores y que a bajas velocidades el consumo es menor, que esto, para que os lo creáis, es ¿a ti qué te cuesta más? ¿Ir a 10 por hora con una bici o ir a 30 por hora? ¿Qué te cuesta más esfuerzo? ¿Mantener esa velocidad de 30 kilómetros por hora? Pues con un coche eléctrico, o en este caso mi moto que aún tiene un peso mucho menor, ocurre eso. A velocidades bajas estamos solicitando 1 kilovatio o 2 kilovatios de los 42 que tenemos disponibles en esta moto. Entonces estamos muy lejos de los consumos que se necesitan para mantener velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora. Por esta razón, al disminuir tanto el consumo, aumenta muchísimo la autonomía. Y si veis en la curva, si extrapolamos, se pueden ver autonomías de 400 kilómetros, que bueno, hay que cogerlo con pinzas este dato, ¿vale? Porque serían unas condiciones muy extremas, pero yo estoy convencido, si alguna vez pudo hacerlo, lo que denominan los ingleses hypermiling o una prueba de autonomía máxima, se pueden alcanzar valores muy alucinantes con esta batería a velocidades muy bajas por ciudad. ¿Qué pasa? Que yo considero que la velocidad más interesante para hacer trayectos largos
es 80 kilómetros por hora porque la reducción del tiempo de viaje no es tan elevada como si vas a 50 por hora y sin embargo los consumos son muy buenos. En otro vídeo os quiero mostrar cómo calcular la velocidad óptima para poder recorrer más kilómetros, considerando que vamos a tener que parar para cargar y considerando el propio consumo a esa velocidad. Entonces veremos que hay una velocidad óptima para, uniendo la carga y el propio trayecto, minimizar el tiempo total de viaje. Yo creo que poco más, solo os quería transmitir brevemente el cómo había realizado esta gráfica y cómo las altas velocidades realmente merman muchísimo la autonomía de los vehículos eléctricos. Esto es por la simple y mera razón de que a mayor velocidad tenemos una mayor fricción viscosa con el aire. Entonces las pérdidas aumentan con el cuadrado de la velocidad. Esto es física, ¿vale? No hay nada que podamos hacer contra ello, además de reducir el coeficiente de aerodinámica del vehículo. Pero una vez establecido un vehículo, vamos a tener esa determinada autonomía para esa velocidad. Es lo que hay. En cualquier modelo vamos a tener mayores autonomías a velocidades bajas que a velocidades altas. Y esto va a ser así para todos los vehículos eléctricos de aquí en adelante. Así que nos podemos ir olvidando aquello de por la ciudad el coche consume más. No tiene sentido tener un coche por ciudad por los altos consumos. Pues bueno, mito cazado para los vehículos eléctricos. Por cierto, si encontráis mi voz un poco rara, es que estoy de resaca porque acaban de ser las fiestas del Pilar y tengo un poco de afonía. Pero bueno, es un tono un poco más duro, de un rider muy duro. Venga, duro, hasta luego.